Acompáñenme a Romanos capítulo 1. Estaremos leyendo del versículo 3 al versículo 4. Romanos 1, versículos del 3 al 4. Dice la palabra de Dios. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Padre y Dios bueno, Dios bendito, te damos toda la gloria, toda honra. Estamos agradecidos por tu presencia en nuestras vidas, tu amor, tu gracia que nos has mostrado a nosotros en tu Hijo Jesucristo. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque por medio de Él, como nuestra propiciación, tu justicia fue satisfecha y tu ira apaciguada, Señor. Y damos tantas gracias por el sacrificio de Cristo, y en esta ocasión nos concierne tocar el tema de tu Hijo. Y te pido que seas con cada uno de nosotros, tu Espíritu Santo sea con nosotros, sea conmigo, al exponer tu palabra, y gracias por ese tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, a manera de introducción, ya después de casi un mes de no estar aquí, de no estar compartiendo con ustedes, vamos a ver rápidamente el contexto de la carta. Y lo que habíamos hablado la ocasión pasada, los primeros 2 versículos. Podemos recordar que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en el invierno del año 57 o la primavera del 58. Algunos están en desacuerdo en qué fecha fue exactamente, pero fue el final del tercer viaje misionero de Pablo desde Corinto. Él escribe esta carta desde Corinto. Identificamos también a los destinatarios, que eran una iglesia en medio de la capital del imperio romano, y que durante el tiempo de la carta este imperio estaba en la cima de su poder y gloria, con muchas partes del mundo ya conquistadas. Era un imperio muy grande y poderoso, pero que este imperio también era cruel y perverso. Sin embargo, también observamos que este imperio prosperó mucho y tenía una muy bella arquitectura, tenía un gran poder militar, sus leyes y gobiernos eran de admirarse. Y en medio de este gran imperio estaba la iglesia de Roma, a quien Pablo les escribe esta carta. Y podemos imaginar que debió haber sido muy intimidante para ellos el estar en medio de esta ciudad. La ciudad de los hombres parecía poderosa y el reino de Dios parecía débil y frágil. Y por una parte, Pablo necesitaba alentarlos y recordarles que con las cosas de Dios no todo es lo que parece. En las palabras del profeta, que dice que toda carne es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 40, del 6 al 8. Y su preocupación primordial, y lo que trata la carta, lo vemos aquí en la introducción, y es el explicar el Evangelio de Jesucristo a esta iglesia que él no conocía y que sabía estaba en una gran persecución y con gran oposición. Y para eso Pablo comienza introduciéndose como esclavo de Cristo. Y eso lo identificaba tanto como cristiano, alguien que había cambiado del reino de las tinieblas al reino de la luz, que fue llevado de cadenas de esclavitud del pecado a una preciosa libertad en Cristo, cambiando de amo que buscaba su muerte a un amo que consiguió su vida. Pero también se presenta con autoridad, como alguien que escribió esta carta, como si Cristo mismo la hubiera escrito. Se introduce como apóstol, y observamos los distintos requisitos que alguien debe tener para poder ser llamado apóstol. En primer lugar, tenían que haber sido enseñados por Jesús mismo, tenían que haber sido testigos oculares de su resurrección, tenían que ser llamados y puestos en ese oficio por Jesucristo mismo. Debían tener un don espiritual sobrenatural dado por el Espíritu Santo. Y Pablo cumplió con todo eso y era por lo tanto un verdadero apóstol de Jesucristo. Entonces tenía esta autoridad para escribirles y describirles y explicarles este evangelio que él anunciaba. Y menciona también que algo particular de su apostolado, nos dice aquí, que es que él fue apartado para el evangelio de Dios. Si alguien tenía una maestría en soteriología, era el apóstol Pablo. Y eso es lo que quiere comunicarle a esta iglesia en Roma.
El Evangelio de Dios, como vimos anteriormente, son las buenas nuevas de que el Rey venció en nuestro lugar y por ello podemos disfrutar de los resultados de esa victoria. Esa es la buena noticia de la victoria de Jesús sobre la cruz y sobre la tumba. Venció el pecado en la cruz y venció la muerte al resucitar. Y observamos también dos puntos importantes. En primer lugar, que este Evangelio le pertenece a Dios. Se originó con Dios y Él lo ejecutó de principio a fin. Este Evangelio no se originó con Pablo, no fueron sus ideas, ni con ningún otro ser humano. Este mensaje se originó y le pertenece totalmente a Dios. Y es el mismo mensaje desde tiempos antiguos. Es el mismo mensaje que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Esto confirma que no es un mensaje nuevo. Es un mensaje prometido incluso desde la caída en Génesis 3:15, pero establecido desde la eternidad pasada. Y con esto nos alcanzamos a nuestro texto en el versículo 3. Y Pablo sigue con su introducción y va a seguir con su introducción hasta el versículo 7. Todo esto es Pablo introduciendo el contenido de la carta a manera de salutación. Y ahora en este pasaje procede a explicar lo que es la esencia o la sustancia del mensaje del Evangelio. El Evangelio es un mensaje acerca de Jesucristo. Simplemente al leer esta porción de las Escrituras es asombroso. En tan pocas palabras tenemos la doctrina y la gloria de la persona de Cristo. Y por lo tanto tenemos el fundamento del Evangelio, el corazón del Evangelio en la persona de Cristo. Y lo veremos en 4 puntos. En primer lugar, ¿quién es la esencia del Evangelio? ¿De quién trata este mensaje? Es decir, Cristo. Después la naturaleza humana de Cristo, después la naturaleza divina de Cristo y finalmente Cristo como el mediador entre Dios y los hombres. Y dice nuestro texto en esta mañana, versículo 3, es el mensaje acerca de su Hijo. Si alguien les pregunta en alguna ocasión, ¿qué es el Evangelio? En una versión pero muy corta es esto. Son las nuevas noticias de Él y lo que Él hizo. Y es importante no quedarnos ahí, como el apóstol Pablo responde a esto de una forma muy breve, a manera de introducción, pero que estará desarrollándolo a través de toda la carta. Es decir, que Cristo es el tema, no solo central, sino esencial del mensaje del Evangelio. Timothy Keller comenta, el Evangelio trata de una persona, no de un concepto. Trata de Él y no de nosotros. La esencia o sustancia del Evangelio es Cristo. Cristo es la figura central del mensaje del Evangelio. Sin Cristo no tienes Evangelio. No tienes buenas noticias. Sin Cristo no hay un rey que venció. No hay un salvador. No hay sacrificio como propiciación y por lo tanto aún estamos bajo ira. Entonces le sigue una importante pregunta. De hecho, es una de las preguntas más importantes que puedes hacerte en tu vida. ¿Quién es? Para ti, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Y la respuesta que des a esta pregunta tiene un impacto eterno. La respuesta a esta pregunta afecta tu cosmovisión. Entonces aquí tenemos este versículo. Tenemos lo que es la identidad de esta figura central. Dice el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, como respondió Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, cuando Jesús hace esta pregunta tan importante a sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde, inspirado por el Espíritu Santo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la base de toda la fe cristiana, que el personaje histórico conocido como Jesús de Nazaret es más que un hombre, es el Hijo eterno de Dios. Ahora observen el orden de las ideas. Aún antes de que naciera de la simiente de David, Él ya era el Hijo de Dios. Y este orden es importante porque primero Él era el Dios eterno, después se hizo hombre y después nos dice que resucitó.
Tenemos otros lugares con lenguajes similares a este. En Juan 1:1 nos dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y después en el versículo 14 dice, el verbo se hizo carne. Antes de ser hecho un humano, Él ya existía eternamente como Dios. Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo antes de nacer de una mujer. Hay un orden. Dios el Hijo existía con Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo desde la eternidad, y esto nos habla de la divinidad de Cristo, su eterna preexistencia. Él es Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Él no es un hijo de Dios, Él no es un ser creado, sino como dicen las Escrituras, Él es el unigénito, el Hijo unigénito del Padre. Esto es lo que hace a Cristo único en su naturaleza. Como cantábamos hace rato, Él es incomparable. Y lo aparta de cualquier otra persona, de cualquier otro sacerdote, de cualquier otro rey o profeta antes que Él. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo está en otra categoría totalmente distinta a cualquier otra persona. En Hebreos 1:1 tenemos este mismo contraste. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Y luego procede a mostrar la diferencia en Hebreos aquí entre esta persona y cualquier otro ser humano, incluyendo los ángeles. Él es más supremo, Él es más excelente que todos ellos juntos. Y este ser, esta persona única, majestuosa, digna de admiración y de toda adoración, es el más importante, y de Él trata este mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio trata de quién es Jesús, de qué es lo que hizo Jesús y qué es lo que logró Jesús con su obra, con su vida, con su muerte. De principio a fin, Cristo es el Evangelio. Este mensaje del Evangelio tiene dos pilares y es muy importante reconocerlo. En primer lugar es quién es Dios y quién es el hombre. Si tú describes la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre, vamos a encontrar una terrible verdad. Por un lado tienes la santidad, la perfección y la justicia de Dios, y por otro lado tienes a la humanidad en pecado, egoísta, menospreciando quién es el creador y el dador de vida. Entonces la terrible verdad es que todos los hombres merecen perecer en el infierno por una eternidad. Hay un abismo eterno entre Dios y los hombres, y la única manera es un ser que tenga tanto una humanidad y al mismo tiempo ser deidad para poder pagar por el rescate de muchos, haciéndose el puente y mediador entre Dios y los hombres. Este mensaje del Evangelio que habla de que todo ser humano ha pecado contra Dios y está destituido de su gloria. No puede hacer lo bueno delante de Dios, no puede hacer nada justo delante de Dios. Todas sus obras buenas y justas son como trapos de inmundicia delante de Dios. Este mensaje condena a toda la humanidad, pero no lo deja sin solución, sin un remedio, sino que al mismo tiempo ofrece la obra de expiación que Dios obró en favor del hombre por medio de esta persona, de Cristo. Este mensaje del Evangelio se trata de tapa a tapa, de principio a fin, de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Todo el universo fue creado para la gloria del Hijo. Todos los eventos de la historia son para el avance de la historia de la redención, para la salvación de los elegidos, el pueblo por el que Cristo se sacrificó. Toda la Biblia apunta al Evangelio y el Evangelio a Cristo. En palabras de Pablo en 1 Corintios 15, ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si tú vas a compartir el mensaje del Evangelio,
Si vas a dar a conocer el mensaje del Evangelio a alguien, la pregunta es, ¿de quién tienes que hablar? Pablo solo habló de Cristo, su muerte por nuestros pecados y su resurrección para nuestra esperanza. Y ahí tenemos el autor, la razón y el resultado. Eso es lo que nos comparte Pablo acerca de Cristo. Nos va a hablar. Perdón, disculpen. Aquí Pablo nos está hablando de la persona de Cristo. Y lo hace con autoridad. Él es apóstol, lo hace con autoridad. Y Él nos da estas cosas. Nos dice el autor, Cristo. La razón de este mensaje es que Él murió y sacrificó por nosotros. Y el resultado por la resurrección es nuestra esperanza de que nosotros también seremos resucitados. Él no se pone a hablar historias de ancianitos que a lo mejor tuvieron alguna situación, que cruzaron la calle, de tu perrito Chuchito, a lo mejor murió y eso te llevó a Cristo. Historias tristes, historias que no tienen nada que ver. Historias personales, a lo mejor de cómo tu matrimonio se fortaleció porque llegaste al cristianismo, tus problemas financieros se solucionaron. Y ahora no digo que un testimonio bíblico no sea efectivo para compartir el Evangelio. Sin embargo, ese no es el mensaje del Evangelio. Y a veces tendemos a confundirlo. Dar tu testimonio, hacer buenas obras de misericordia, no son compartir el Evangelio. Esas son herramientas que demuestran el poder del Evangelio. Los testimonios son resultados del poder del Evangelio en nuestras vidas. Y las buenas obras son una forma de mostrar el Evangelio por medio de amor a otros. Entonces son un buen apoyo, buenas herramientas, sin embargo, no son el Evangelio. También podemos ver en los Evangelios registros de todo lo relacionado a quién fue Cristo. Y abarca 5 aspectos, los 4 Evangelios abarcan 5 aspectos más importantes de Jesús. Su nacimiento virginal para mostrar que Él era un hombre, su vida y ministerio en la tierra, dándonos las palabras del Padre, su ejemplo, su justicia, su obra expiatoria en la cruz por nuestros pecados, su muerte real y su cuerpo muerto puesto en una tumba, su resurrección como señal del sacrificio completo, su vindicación y por el cual fue declarado Hijo de Dios, y por último, su ascensión a la diestra del Padre como Dios hombre. Juan Calvino comentó: todo el Evangelio está contenido en Cristo y por lo tanto alejarse un solo paso de Cristo significa alejarse del Evangelio. El Evangelio es el mensaje acerca de su Hijo. Esto es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Ese mensaje que había sido prometido desde antes, conforme a las Escrituras, es el mensaje acerca de Jesucristo. Pero Pablo tiene más que decirnos acerca de quién es este Jesús. Versículo 3 nos dice que nació de la descendencia de David según la carne. Ahora, esta sola frase nos describe la certeza de la humanidad de Jesús. Y vamos a analizarla por partes. La palabra griega que se usa aquí para nació es ginomai, que literalmente significa ser hecho, llegar a la existencia, comenzar a ser. Y con esto tenemos 2 cosas. En primer lugar, hemos establecido que Dios el Hijo es eterno, pero la persona de Cristo no lo es. Hay una diferencia. Cuando vemos a Dios el Hijo en el Antiguo Testamento, decimos que es Cristo preencarnado. Y eso es correcto. Lo incorrecto es decir que es Cristo porque como humano Él aún no ha existido, Él no había llegado en el tiempo. Aún más correcto sería decir que es Dios el Hijo. Por ejemplo, cuando están los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego y vemos que se aparece, nos dice la Escritura, un cuarto personaje en medio de ellos, es Dios el Hijo preencarnado. Cuando Dios desciende con Abraham y come con él, ofrece alimentos y se sienta con él a comer, es Dios el Hijo preencarnado. Cristo comenzó su humanidad, comenzó su existencia como el Dios hombre con el nacimiento virginal. Porque en Cristo están ambas naturalezas, tanto la naturaleza humana como la divina. Entonces la persona de Cristo comenzó a existir bajo la simiente de David en el tiempo establecido por Dios en la historia de la humanidad.
En segundo lugar, esta palabra, dinomai, que nos dice nació, denota algo más particular con la simiente. Esta palabra no es usada para un nacimiento natural, cuando se habla de un nacimiento. Verán, Cristo no nació de la semilla de David directamente. Jesús no lleva la sangre de David. La sangre de David, o si podemos verlo así, su ADN corrupta por el pecado. Pero la sangre de Cristo era santa. Él fue hecho, o más bien comenzó a ser parte de la simiente de David cuando María concibió del Espíritu Santo. Entonces, con esto en mente, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que la persona de Dios, el Hijo, fue hecho de la simiente de David al ser unido con una humanidad en el vientre de María. Entonces, según la carne, según la humanidad, Dios el Hijo fue hecho descendiente de David. Aquel que siempre fue desde la eternidad, en el tiempo señalado, fue hecho algo que antes no era. Y en Juan 1, otra vez nos da esta idea, en los primeros 3 versículos. Juan, en sus primeros 3 versículos, establece que el verbo, hablando del Hijo, este verbo es Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y nuevamente el versículo 14 nos dice que el verbo se hizo carne, algo que antes no era, y habitó entre nosotros, algo que no había hecho antes. Ese verbo eterno estaba con Dios en la eternidad, quien era Dios mismo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo mismo que nos está diciendo Pablo en este pasaje. Esto es a lo que nosotros llamamos y conocemos como la encarnación. Dios haciéndose hombre, tomando humanidad sobre sí mismo. Dios ahora formando parte de su creación. Escuchen el comentario de John Murray sobre la encarnación. Dice: la encarnación significa que aquel que nunca comenzó a ser, como Dios el Hijo, comenzó a ser lo que eternamente nunca fue. Lo infinito se hizo finito. Lo eterno entró en el tiempo y se hizo sujeto a sus condiciones. Lo invisible se hizo visible. El sustentador se hizo dependiente. Todo eso en la proposición, Dios se hizo hombre. Ahora veamos esta frase que nos dice que es según la carne. ¿A qué se refiere Pablo con carne? ¿Por qué usa esta palabra para referirse a lo que Dios el Hijo llegó a ser? Dice que fue llegado a ser según la carne. Y en el Nuevo Testamento tenemos varios usos de esta palabra, aunque en esencia se refiere a la naturaleza humana presente. Es decir, la humanidad en su totalidad, en este débil, frágil y transitorio espacio de tiempo en el que nos tocó vivir en este mundo. A eso es a lo que se refiere con carne. Y esto no es meramente referente al cuerpo. La palabra carne, cuando es usada, es en un sentido más amplio y abarca también lo que es el alma humana. En sí, esta palabra habla de la totalidad de lo que significa ser un humano. Y en ese sentido podemos ver que Dios el Hijo se hizo un ser humano en todos los aspectos. Es decir, tenía un cuerpo humano bajo las mismas flaquezas que nosotros, con hambre, con cansancio, pero también tenía una alma humana limitada a las emociones y sentimientos humanos. Tenía una conciencia de un ser humano en todos los sentidos posibles. Él fue un ser humano como nosotros. Tanto que se formó como humano. Y nos dice Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con los Dios y los hombres. En términos humanos, Él fue un bebé, fue un niño, fue un joven, fue un hombre. Él creció y Él fue aprendiendo. Lo podemos proclamar, lo podemos ver y decir, pero no creo que lo podamos entender. El Creador, aquel que dijo, sea la luz, y fue la luz, llegó a ser un feto en el vientre de un ser humano frágil. Porque no fue puesto en el vientre, a lo mejor pudieras pensar, que no fue puesto en el vientre como un bebé ya listo para nacer. La Escritura es clara al decir que concibió. El proceso de concebir es cuando ya está el embrión listo, ya hay vida,
Y ese es un nuevo ser que comienza a formarse. Eso fue lo que Dios, el Hijo, llegó a hacer al hacerse hombre. Y por 9 meses ese feto se desarrolló en el vientre de María y fue creciendo. El sustentador, aquel que lo sostiene todo con la palabra de su poder, ahora sostenido por un cordón umbilical. El Dios todopoderoso, como un frágil y débil ser que no podía valerse por sí mismo. El soberano rey, ahora bajo el cuidado de 2 humanos sin recursos, naciendo en un apestoso pesebre. El proveedor, ahora dependiendo de los pechos de su madre para el alimento diario. El sabio Dios, aprendiendo el alfabeto hebreo. El creador del universo, ahora tomando un clavo y un martillo y poca madera para aprender el oficio de carpintero, oficio de su padre terrenal. El eterno, ahora con una fecha de expiración. Y podemos seguir, pero nos queda un poco al menos la imagen de lo maravilloso, lo asombroso que debió haber sido ver a Dios encarnado, Dios en un bebé, Dios encarnado habitando entre nosotros. Ahora, un punto importante es que dice, es según la carne en todos estos sentidos. Y aunque Él fue hecho un ser humano y puesto bajo las consecuencias del pecado, Él no tenía pecado. Él fue hecho un hombre como nosotros, pero sin pecado. La Escritura habla en Filipenses 2:7, hablando de Dios, dice, haciéndose semejante a los hombres. Semejante. Otro paralelo en Romanos 8:3 dice, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Entonces Jesús no tuvo un cuerpo glorificado, como algunos pudieran pensar, como el de Adán, antes de pecar, sino que fue hecho con un cuerpo ya bajo las condiciones de pecado, bajo los efectos del pecado, pero sin pecado en sí mismo. Sin pecado heredado de Adán, porque fue un ser puesto aparte de la corrupción de la humanidad. Entonces fue hecho semejante a hombres bajo pecado, pero sin pecado. Fue hecho totalmente humano, pero sin pecado. Y es importante recalcarlo. Fue hecho humano, bajo las condiciones del pecado, sin pecado. Ahora, Pablo también nos dice, ¿bajo qué genealogía humana viene? Dice que desde la descendencia de David, prometido según las Escrituras por medio de un linaje escogido. Y vemos a través de la historia de la redención cómo se va ese linaje haciendo más y más puntual. Y es el descendiente que se le prometió al rey David 1000 años antes de su nacimiento. Dios le había prometido a David que de su descendencia, de sus lomos, nacería el rey definitivo, supremo y universal, que es Cristo. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Segunda de Samuel 7, versículos 12 y 14. La misma vida incluso de David, en cuanto a su reinado, su sufrimiento y su gloria, en muchos sentidos prefiguran a Cristo. Tenemos Salmos 2, Salmos 22, Salmos 110. Incluso prometido desde los profetas. Isaías 9:6, Isaías 11:1, Jeremías 23:5, 33:15 y más, muchas profecías profetizado desde antes. El Mesías prometido, Jesús, debía nacer de la descendencia de David. Y en todos los sentidos, Jesús fue descendiente carnal de David. Su padre adoptivo José era descendiente de Salomón, hijo de David. Ahora, ¿por qué adoptivo? Porque Lucas deja en claro en su capítulo 3 que siendo como se suponía hijo de José, es decir, no lo era realmente, pero lo tomó como su propio hijo, lo adoptó. Por otro lado, su madre María era descendiente de Natán, hijo de David. Y estas dos descendencias lo tenemos por las genealogías de los evangelios. Lucas traza el linaje de David por medio de Natán hasta María, y Mateo traza el linaje de Salomón hasta José. Ahora, el nombre de María no está en Lucas 3,
Entonces, ¿por qué decimos que esta es la genealogía de María? Bueno, es un poco por lógica. Hubiera una fuerte contradicción en las escrituras cuando son dos linajes totalmente distintos y Lucas está trazando desde Natán y deja en claro que José no era su padre. Entonces no tendría sentido decirlo así, si no estaría en cuestión si realmente fuera del linaje de David. Y además, si no fue hijo físico de José, entonces no tenía ninguna conexión con David. Sin embargo, esa conexión que se nos traza para ser de la simiente fue por medio de María. Y entonces tenemos ambas conexiones. Entonces, siendo hijo de María físicamente por nacer de ella y siendo hijo de José por adopción, tanto en el sentido físico como en el sentido legal, Jesús tiene todo el derecho de ocupar el trono de David. Y eso cumple también una profecía en Génesis 49:10, de aquel que tiene el derecho, el Silo, nació de la tribu de Judá por medio de la simiente de David. Jesús es heredero legítimo al trono eterno que se le había prometido a David. Y cuando regrese a la tierra, él reclamará ese derecho y reinará sobre la casa de David para siempre. Con esto se comprueba sin lugar a dudas que Jesús es descendiente de David según la carne. Ahora Pablo no nos dice nada más que él fue un ser humano. Fue algo mucho más. Él fue Dios y Pablo lo deja en claro, versículo 4. Y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí la palabra declarado viene del griego que es horizo, del cual procede la palabra predestinado y significa marcar los límites. De hecho, es de donde viene la palabra también horizonte. Es decretar, designar o establecer. Y dice que fue declarado Hijo de Dios. Este es un título muy importante si se entiende correctamente. En la mente humana, si esto se lee de una forma de la que nosotros naturalmente hablamos, parece que está hablando de otra persona, aparte de Dios. Y dicen, no es Dios, sino que es el Hijo de Dios, y es el error en el que caen los testigos sin Jehová. De hecho, la mitología griega tenía este concepto de que los hijos de los dioses también eran dioses. La diferencia es que los hijos de estos dioses eran menos dioses que ellos, y esa es la filosofía que ellos ponen. Pero no es lo que este título está diciendo. Hijo de Dios es el título de que esta persona era en toda esencia Dios mismo. Los judíos así lo entendieron. Si es llamado Hijo de Dios, por lo tanto es Dios, porque este es un título que se relaciona con su resurrección, como lo vemos en este pasaje, pero también con su exaltación y glorificación. Ahora, observen que no dice que fue hecho Hijo de Dios por la resurrección. No es como que él no era y después fue. Dice que fue declarado, establecido Hijo de Dios por la resurrección. Es decir, Dios el Hijo entró a ese ámbito físico de la humanidad a través de una concepción sobrenatural. Pero después, en virtud de su muerte y su resurrección, él fue designado el Rey mesiánico. Es decir, Dios mismo. Y aquí es donde vemos su divinidad. Y Jesús mismo hace referencia de su eternidad, y es la razón incluso por la cual querían matarlo. En Juan 8:58 dice, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Y él está usando esta referencia a Jehová en el Antiguo Testamento. Entonces dice, tomaron piedras para tirárselas. Realmente querían matarlo. ¿Por qué? Porque él se estaba haciendo el gran yo soy. Porque él se estaba haciendo Jehová, Dios mismo. Se estaba comparando e igualando con el gran yo soy del Antiguo Testamento, el Dios Salvador de Israel. Y tienes tres posibles respuestas. Tres respuestas lógicas. No hay más, al menos otra vez lógicas, no hay más respuestas a esto. Tienes tres opciones de quién es Cristo, en base a eso que él está diciendo. Cristo era un mentiroso charlatán, era un loco que debía ser puesto en un manicomio, o era realmente el Hijo de Dios. Y bueno, si las primeras dos son ciertas, entonces no hay evangelio y estamos perdiendo el tiempo. Pero estamos plenamente convencidos
de que Jesús es Dios encarnado. Yes. Y en Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas buenas obras que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por tu blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, fíjense cómo están reconociendo, tú siendo hombre te haces Dios. Entonces no tienes de otra. Él se hizo igual a Dios, es una certeza. Él se estaba diciendo que Él era Dios mismo. Los mismos judíos lo reconocían y por eso querían matarle. Entonces no puedes decir que Jesús es un buen hombre. No puedes decir que era un profeta o un Dios pequeño o lo que quieras que sea. Porque entonces las primeras dos respuestas lógicas encajan. O era un loco o era un mentiroso. No tienes para dónde hacerte. O era Dios o no era Dios. No hay más opciones. Y muchos, incluso que no creían, lo reconocieron como Dios. Nosotros lo reconocemos como Dios. Él es Dios. Y ya observamos la confesión de Pedro. ¿Quién es? Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Observemos también la confesión de Tomás, cuando él no podía creer, Tomás el incrédulo, que Jesús había resucitado. Y le dice Jesús, ven, toca mis heridas, tócame, soy yo. Y Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Vemos lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él, Dios, fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Él, Dios. Podemos ver evidencia tras evidencia en la palabra de que Jesús es Dios el Hijo. De hecho, si se topan con algún testigo de Jehová, aún en sus Biblias hay evidencia suficiente de que Jesús es Dios. Tanta evidencia hay que ni aún su pésima y vergonzosa traducción es capaz de tapar todas las evidencias de que Jesús es Dios. Vemos por todo el Nuevo Testamento que los nombres reservados para Dios son usados para Cristo. Señor, Dios, Salvador. Solo Jehová podía ser nombrado así. Los atributos de Dios son manifestados en Cristo y reconocidos en Cristo, omnisciente, justo, santo. Las obras de Dios son atribuidas a Cristo, obras de providencia, el perdón de los pecados. La adoración debida solo a Dios le es dada a Jesucristo. Y la evidencia es abrumadora. Cristo es tanto hombre como Dios. Jeremías 23, 5 al 6. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey. Actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salva e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado. Este es el Señor que va a venir. Este es el Mesías y así va a ser llamado. Jehová, justicia nuestra. Si se topan con un testigo de Jehová, pídenle que le lean este pasaje porque así dice su Biblia. Así dice su Biblia. Este es Cristo, sí, es Cristo. ¿Y cómo va a ser llamado Cristo? Jehová, justicia nuestra. Es Jehová. Cristo es Jehová. Cristo es el gran yo soy del Nuevo Testamento. Y por eso él mismo dice, yo soy. Es un título que le pertenece. Y nos dice Pablo que fue declarado, fue confirmado o establecido con poder como hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Ahora observemos este paralelo. Es un ser humano según la carne por ser descendiente de David por un agente externo, es decir, David. Y por ser descendiente de David podemos decir que él era un humano. Y aquí nos dice que es declarado hijo de Dios conforme al Espíritu de Santidad. Otras traducciones lo ponen según el Espíritu de Santidad. Porque ambas palabras aquí usan la misma palabra griega kata. Es decir, al ser confirmado por el Espíritu Santo, tuvo el sello externo de Dios por medio del Espíritu Santo al resucitarlo de entre los muertos. Y por ser resucitado por el Espíritu Santo podemos decir y confirmar que Él es divino. Tenemos a Jesús según la carne, que nos habla de su naturaleza humana. Y tenemos a Jesús según el Espíritu de Santidad, que nos habla de su naturaleza divina.
Porque Él no fue hecho con naturaleza divina después de la resurrección. Él ya era divino antes de su nacimiento. Es decir, por medio de un hombre vemos la humanidad de Cristo, pero por el Espíritu Santo, por Dios, vemos su divinidad. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces es correcto decir que aquí está tocando ambos aspectos. Está tocando tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina. Sin embargo, Pablo está hablando de estos como dos sucesos distintos en la vida de Cristo. Pablo está tocando su humanidad en un evento específico en la vida de Jesús y su divinidad en un evento específico en la vida de Cristo. Una siendo su nacimiento virginal y la otra siendo su exaltación y glorificación. Observen el paralelo otra vez. Que nació según la carne y fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Son dos eventos distintos. Por un lado tenemos el estado de humillación como Dios hombre y luego el estado de exaltación como Dios hombre. Entonces no fue hasta su resurrección que Cristo fue ordenado, establecido como el Hijo de Dios, sin quitar el dedo del renglón que Él ya era Dios. No olvidemos que aquí en este pasaje hay un orden de ideas. Entonces en la mente de Pablo tenemos al eterno Hijo de Dios preencarnado, que en el tiempo señalado se hizo hombre en la persona de Cristo y después murió y con poder fue resucitado con un cuerpo glorificado y exaltado hasta lo sumo. Y eso es lo que nos dice Filipenses. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De hecho, está lo que se le conocen como los estados de Cristo. Tenemos el estado de preencarnación, Dios el Hijo en gloria divina, el estado de humanidad o de humillación, Dios el Hijo encarnado en un cuerpo humano, Jesús, y el estado de exaltación, Cristo glorificado como Rey eterno, quien ahora tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esto es lo que Pablo tiene en mente con este pasaje. Está hablando de Dios, el Hijo, preencarnado, después habla de su humanidad y después de su exaltación. Ahora, esta declaración no solo fue una simple obra, no fue simple un evento, fue un evento sobrenatural, excepcional, marcado de una forma que no hay más que reconocerlo como un evento que marcó la historia de la humanidad. Dice que fue declarado con un acto de poder. Este poder lo vemos por varias partes en la Escritura y es la palabra que usamos para dinamita. Es un explosivo bastante poderoso, es decir, un poder que trasciende cualquier capacidad humana. Y este acto de poder es en sí la glorificación de Cristo por la resurrección. La resurrección es el instrumento por el cual fue establecido como Dios el Hijo. El Espíritu Santo usó su divino poder para resucitar a Jesús, para darle un cuerpo glorificado. Y con este acto está estableciendo que Jesús es Dios encarnado. La prueba rotunda, la prueba que innegablemente demuestra que Jesús es el Hijo de Dios es por la resurrección entre los muertos. La resurrección de Cristo valida la eficacia de su muerte en la cruz y lo reivindica de todas sus palabras y de todas sus promesas. Y observamos dos grandes verdades de la resurrección con esto. La tumba vacía es la máxima declaración de quién es Jesús. La resurrección confirma que Él es el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, la resurrección y la ascensión fueron el camino hacia su puesto legítimo a reinar a la derecha de Dios, donde se sentó en el lugar santísimo, como nuestro gran sumo sacerdote. Esto nos hace pensar en Efesios, este poder. Y este pasaje de Efesios 1 habla de esto. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Pablo está hablando de lo mismo, de un acto de poder. Es un poder de su fuerza,
por el cual fue resucitado y fue exaltado hasta lo sumo con toda autoridad y está sentado ahora a la diestra del Padre. Y bueno, podemos hablar más acerca de la resurrección, pero aquí el énfasis no es en sí la resurrección, sino más bien la resurrección como el medio de exaltación de Cristo y por el poder por el cual fue decretado, declarado, ordenado Hijo de Dios. Pero nos dice ahora el versículo 4, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Es interesante notar que no es hasta aquí que se identifica al Hijo de Dios como nuestro Señor Jesucristo. De hecho, así es como se conecta la idea. Es el mensaje acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás es la explicación de esto. El Hijo de Dios es Jesús, que en hebreo es Yeshua, que significa Josué, o significa Dios salvará. Solo Él es el Cristo, el ungido, a quien Dios designó para reinar sobre su pueblo, por el cual Él murió en sacrificio. Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Y hemos observado que Jesús es Dios encarnado. Dios hecho hombre en todos los sentidos, pero sin pecado. Y esto es muy importante, porque para hacer el sacrificio perfecto, Él debía ser completamente humano en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque solo un hombre estaba calificado para ser representante de la humanidad. Y solo un hombre podía estar en lugar de los hombres. Así como Adán ya estuvo en nuestra representación como nuestro representante federal y falló por todos nosotros, ahora necesitamos a un hombre que ocupe ese puesto, el representante federal, en quien no haya fallado. Necesitamos una nueva cabeza, un ser humano que nos represente a todos como justos. Tenía que ser un humano tal y como lo fue Adán. El hombre fue quien pecó, el hombre es quien debe pagar, y es el hombre quien debe buscar la justicia de Dios. Entonces el hombre, quien está bajo condenación, debe ser representado por un hombre sin pecado para poder ser salvo de esta condición. El hombre pecó y el hombre tenía que pagar, así que el hombre es el que tiene que morir. Era necesario que el que tomara nuestro lugar fuera un hombre. Cristo es hombre, pero también tenía que ser un humano para poder simpatizar como hombre y poder ser un mejor intercesor. Y nos lo dice bien claro Hebreos. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Y así como tenía que ser un hombre, también tenía que ser Dios. Si Cristo no era Dios, Él merecía morir en la cruz por la blasfemia, tal y como demandaba la ley. Si Cristo no era Dios, su expiación no fue suficiente para pagar por nuestros pecados, y aún estamos bajo condenación. Los pecados cometidos a un Dios infinito necesitan un pago de valor infinito. Y por esta razón, los pecadores sufrirán el infierno por una eternidad y jamás, por más que sean castigados, podrán pagar por sus pecados. Y esa es la pregunta o la cuestión que muchos hacen. ¿Cómo puede el sufrimiento de Cristo, de una persona, solo por unas 3 horas, satisfacer lo que la agonía eterna de los condenados al infierno jamás podrá satisfacer? ¿Por qué? La respuesta es que la muerte de Cristo no es la muerte de un ser humano ordinario. Él era Dios hombre, su cuerpo humano sangriento, su alma humana en agonía, unida a su eterna deidad en un solo ser, sufriendo el mismo infierno que tú y yo merecíamos. El infinito valor y dignidad de su naturaleza divina les impartieron valor infinito a los sufrimientos de su naturaleza humana, y son de tal valor que pone en silencio las amenazas de la ley santa de Dios que demandan un castigo eterno. Y eso es aplicado a todo aquel que cree en Jesucristo. Todo aquel que cree en su nombre tiene este pago completo.
Entonces podemos decir que la iglesia fue comprada por la sangre de Dios. Hechos 20:28. Si Cristo no era Dios, no les podría dar vida a los muertos, porque solo Dios puede dar vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. No había otra manera. Era necesario que el Cristo padeciese según las Escrituras. Ninguna otra forma era más efectiva, ningún otro plan podría ser tan fructífero, ningún otro ser es suficiente. Todo el Evangelio es perfecto en la persona de Cristo. Alguien del lado de la divinidad debía cruzar ese abismo infinito que había entre el hombre y Dios, y que el hombre no podía cruzar. Y ese ser del lado divino debía convertirse en el puente entre Dios y los hombres por medio de ser un sacrificio expiatorio, por medio de morir en nuestro lugar, haciéndose a sí mismo la puerta y el camino que llevan a la salvación y a la vida eterna, el único camino al Padre. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Primera de Timoteo 2:5. Tenía que ser hombre para entenderlos y representar a Dios para con los hombres, pero tenía que ser Dios para representar a los hombres delante de la santidad y perfección de Dios. Solo Cristo puede ser ese mediador, porque es el único Dios hombre. Ahora, antes de terminar, quiero dar al menos una aplicación para nosotros. ¿Cómo aplica esto a nuestras vidas, este conocimiento? Y bueno, el conocer el mensaje del Evangelio nos da un entendimiento acerca de quién es Cristo. Lo que Pablo nos está diciendo nos da un entendimiento de quién es Cristo. Y en sí esa es la aplicación. Si tú eres creyente, esto te ayudará a tener una mejor visión de quién es Cristo. Y debe ayudarte a poder vivir el Evangelio y compartir mejor el Evangelio. Ahora que entiendes que el Evangelio es el mensaje de lo que Cristo ha hecho por pecadores como nosotros, que no es por obras. El mensaje del Evangelio no se trata de lo que tú puedes hacer por Dios, es lo que Dios ya hizo por ti en Cristo. Y verán, esto nos es de suma importancia porque es el mensaje principal, es el mensaje que Cristo quiere que nosotros vivamos y que compartamos a otros haciendo discípulos, promulgando las buenas nuevas de salvación. Nosotros no tenemos por qué cambiar el mensaje, no tenemos por qué hacerlo más ligero o cómodo para otros, no tenemos por qué ponerle o quitarle, no tenemos tal derecho de cambiar el mensaje acerca de su Hijo. Si tú has escuchado algo distinto a este mensaje, tú has escuchado una herejía y sean anatemas, como dice Pablo. El mensaje central de la fe cristiana se trata de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro vivir cristiano necesitamos el Evangelio. Necesitamos el Evangelio en nuestra vida cristiana. El Evangelio no es algo inicial en la fe cristiana, no es algo que escuchas al principio que ya hiciste. Lo es todo en la fe cristiana. Un cristiano jamás se cansa de oír el Evangelio porque le es necesario ser recordado del Evangelio. El mensaje más excelente y más glorioso de todos, que Dios el Hijo dejó toda su gloria, su comunión con el Padre y el Espíritu Santo para hacerse hombre, entrar en la creación y vivir como nosotros para poder morir por nosotros en nuestro lugar. Ahora, si tú no eres creyente esta mañana, espero que puedas ver que lo único que importa en esta vida es tener una perspectiva bíblica de quién es Jesús. Que solo en Jesús hay salvación, solo por gracia, solo por medio de la fe. Y que lo mires a Él y que pongas tus ojos en Él, autor y consumador de la fe. Y que reconozcas quién es Él. Que reconozcas quién es Él. Que no estés inventando quién crees tú que pueda ser Jesús para ti, como muchas religiones lo han hecho. Jesucristo es el Dios hombre. Y esto es una de las características que hace el cristianismo único de todas las otras religiones. Gracias.
Esto es lo que caracteriza, hace único el cristianismo. ¿Quién es? Jesucristo, la persona histórica que adoramos, el fundador y capitán de nuestra fe, Jesús de Nazaret, fue y es y será por siempre el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ese es el Jesús que aquí predicamos. Ese es el Jesús que tú debes predicar y que tú debes compartir. Es el Jesús en el que nosotros creemos. El Jesús de los testigos de Jehová no puede salvarte. El Jesús de los mormones no puede salvarte. El Jesús de los evangélicos liberales y de la prosperidad no pueden salvarte. El Jesús de los católicos romanos no puede salvarte. ¿Ven? Es muy importante entender y saber quién es este Jesús. Solo el Jesús de la Biblia puede salvarte. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Dios bendito, cómo no darte gracias, alabarte y glorificarte porque tú has enviado a tu Hijo. Lo enviaste a ser como uno de nosotros y a morir en nuestro lugar. ¿Cómo no darte gloria, Señor? Que dejaste toda tu gloria y excelencia por venir a hacerte como uno de nosotros, dejando tu gloria, la intimidad entre la Trinidad, por nosotros. Ese es el amor que tú nos has mostrado. Tanto fue el amor por los tuyos, por tu pueblo, que te entregaste a ti mismo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias por ofrecernos a Jesús como el medio de salvación. Gracias por darnos una esperanza. Gracias por este mensaje acerca de tu Hijo. Gracias por tu evangelio. Gracias por tu palabra. Señor, obra en cada uno de nosotros, que podamos vivir y comprender más el evangelio, conocer más y más a tu Hijo Jesucristo. Yo te pido por aquellos que no conocen a tu Hijo Jesucristo, que puedan entender quién es Jesús. Abre sus mentes y sus corazones, ilumínalos para que puedan ver la gloriosa excelencia de la persona de Jesucristo. Obra en tu iglesia, obra en cada uno de nosotros. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Amén.